el reto que siempre hemos tenido en las organizaciones, desde la revolución industrial hasta acá, esta cuarta revolución, etcétera, tiene que ver no con los niveles de inversión que tú tienes para incorporar nuevas tecnologías, sino la capacidad de adaptación a ese cambio tecnológico por parte de la gente. En este episodio de The Talent CEO Podcast, tengo el gusto de entrevistar a Alberto Alessi. Con más de 18 años de experiencia en recursos humanos y tecnología, tanto en Latinoamérica como en España, Alberto es el director general de Manpower Group para México, Caribe y Centroamérica. Y ahora Alberto está guiando tanto a su empresa como a sus clientes hacia el futuro del trabajo. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, Vera. Un placer estar contigo acá en tu podcast. Y justo empezamos esta conversación diciendo que el arranque de 2024 ha sido loco, ha sido muy distinto a otros años, y eso tomando en cuenta que vivimos por la pandemia, que vivimos por el Great Resignation, que vivimos por cambios regulatorios. Pero ¿por qué crees que 2024 es distinto? Yo creo que el 2024, Vera, es distinto porque es el año de la realidad y verdadera consolidación del nearshoring para México, nearshoring y offshoring, ¿ok? Desde el año pasado, digamos que dos pasos atrás, ¿no? Desde la pandemia, pues obviamente todo el mundo en lockdowns, nosotros empezamos a ver, para el caso de México, el ramp up empezó por allí de mediados del 21, ¿ok? O sea, cuando realmente ya empezamos a ver a las empresas otra vez en procesos de normalización de sus cadenas de suministro, de sus plantas de producción, y entonces ahí sí dijeron, necesito personal, ¿ok? Mucha gente que quizás tuvieron que salir en época de pandemia, pues toda esa gente pues tuvo que relocalizarse en otras industrias, entonces fue como un segundo ramp up para empezar de nuevo a llenar las estructuras de personal dentro de las organizaciones. Entonces, el primer pico creo que lo vimos en 21. En 22 fue, digamos, el año de esa transición en donde todavía seguíamos teniendo algunos problemas de suministro a nivel global. Recordarás, Vera, que el año pasado si querías buscar un coche o cualquier cosa que tuviese un chip, te decían, no, espérate, tenemos allí miles de vehículos estacionados porque nos falta alguna parte para terminarlos de ensamblar. Y también de alguna manera hubo una curva incremental en la contratación de personal, ¿ok? Sin embargo, hacia el tercer y cuarto Q del año pasado es cuando de alguna manera como que ya desde global entendieron el mensaje de que Estados Unidos, que es el principal país consumidor de prácticamente toda esa manufactura, ¿ok? Dijo, yo no quiero ver de nuevo mis mercados afectados por falta de suministros, así que ojalá y puedan establecer sus operaciones en algún sitio más cercano de donde están ahora, ¿ok? Entonces, claro, algún sitio cercano puede ser cualquier país de Latinoamérica, pero México en ese sentido es el predilecto porque pues disfrutamos de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Eso de alguna manera presenta ciertos incentivos fiscales porque no hay withholding tax entre los países, entre otras cosas. Empezamos a ver obviamente una lucha importante de cada uno de los estados en querer atraer la inversión extranjera hacia sus estados, ¿ok? Y entonces empezamos a ver, pues obviamente muchos de ellos ofreciendo algunos beneficios en materia fiscal, en materia de meses de condonación de impuestos, en academias gratuitas para que estas organizaciones que llegaran. Entonces realmente el 22 fue la preparación para que luego en este 2024 ahora sí se materialicen las luces verdes, decir, señores, ahora sí, ya llegué a México, ya hice todo el paperwork, ahorita necesito 600 personas para mi share service, 1000 personas para el centro de delivery de IT o lo que sea, ¿no? Entonces, este año 2024, Vera arrancó con mucha fuerza. Nosotros, digamos, desde Manpower Group, lo que sí estamos viendo es que hay una explosión de los sectores que ya sabíamos que iban a empezar a contratar más fuertemente. El sector logística sigue siendo uno importantísimo.
hay escasez global. Como bien sabes, nosotros también nos dedicamos a hacer diferentes estudios a lo largo del año para determinar un poco en dónde estamos parados en materia de la fuerza laboral y en el último que realizamos, 7 de cada 10 empresas manifiestan tener problemas para conseguir personal. O sea, ponen más presión a las áreas de recursos humanos para poder tener a sus empleados en tiempo y forma. Entonces, logística sigue siendo un sector que sigue contratando masivamente, pero donde hay todavía escasez de talento. Nos está costando conseguir choferes, ayudantes de choferes y de diferentes categorías, ¿ok? El sector IT, a diferencia de lo que estamos viendo en mercados como el norteamericano y europeo, que hubo como una disminución importante, de hecho hubo un layoff importante de personas, pues muchas de esas actividades se están viniendo a México. Entonces todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información es un boom. Yo estuve recientemente en Guadalajara, por ejemplo, Vera, y clientes activos que hoy pueden tener plantillas de 600, 700, 1000 personas recibiendo instrucciones de sus corporativos de en 2 años tienes que triplicar la cantidad de personal porque ahora vas a dar servicio a mayor cantidad de geografías en el mundo o de clientes en los Estados Unidos y Canadá. Entonces, está arrancando para mí un año bastante optimista. Lo veo bien, donde las empresas que nos dedicamos a esto podemos definitivamente capitalizar esta oportunidad de oro para México, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en la competencia global para el talento, más o menos todos estamos viviendo esta parte de Great Resignation, donde durante la pandemia a lo mejor la gente salió de trabajos formales, creó sus propias empresas o entró en trabajos menos formales para tener esta flexibilidad. Ha sido todo un reto de atraerles de vuelta al mercado formal. Luego, pues toda la parte del labor arbitrage, donde con el trabajo remoto, pues se puede contratar gente que vive en países con un costo de salarios mucho menor, lo cual pues nos estaba poniendo, por ejemplo, en México, en Centroamérica, a competir con patrones, con empleadores globales para este mismo talento. Y luego en México, en agregamos esta sopa de retos, toda la parte de nearshoring. Y según lo que yo estoy escuchando, ya empezó con esta demanda para el talento más administrativo, shared services, etcétera. Pero pues las grandes plantas, las grandes fábricas todavía siguen en construcción. O sea, ni siquiera hemos empezado con la contratación masiva de talento operativo para estas nuevas instalaciones, ¿correcto? Sí, hay 2 ópticas allí, Vera. Acuérdate que, bueno, primero el nearshore no es algo nuevo para México, ¿ok? El Tratado de Libre Comercio ya tiene décadas, ¿ok? Ha cambiado un poco el nombre, pero nosotros desde hace muchos años, pues, fabricamos productos que principalmente se colocan en el mercado norteamericano y canadiense, ¿ok? Entonces, hay como, si se quiere, 2 explosiones en contratación de personal. Las expansiones de inversión local de estas empresas que ya estaban haciendo vida en México. Sí, ya estaban. Sí, esas en particular, te hablo de plantas de producción en donde, repito, cerraron plantas asiáticas, expandieron o bien sus instalaciones o simplemente agregaron más turnos de trabajo, ¿ok? Y esa fue, digamos, la primera ola de contrataciones, ¿ok? Uh-huh. Dentro de las que son nearshore de, digamos, reciente ingreso, lo que estamos viendo es que sí todavía hay un tiempo en el que están terminando de construir las naves industriales, etcétera, pero hay algunas que por la urgencia lo que han hecho es simplemente cambiar las localizaciones donde inicialmente se iban a apostar y simplemente se fueron a otras donde ya tienen naves industriales disponibles. Te pongo el ejemplo, digamos, más palpable, que tiene que ver con toda la región norte, Nuevo León, Chihuahua, etcétera. Casi todas las empresas, básicamente por incentivo fiscal, etcétera, y por mano de obra, talento calificado,
quieren irse a Nuevo León. Por eso estuvimos escuchando todo el tema de Tesla y todo, digamos, el 360 de los proveedores que le suministran algún tipo de materia prima a Tesla en Nuevo León. Pero los parques industriales de Nuevo León están en rezago porque ya llegaron como a su capacidad instalada hoy. Entonces tienen que seguir abriendo y construyendo más naves industriales. Entonces, sin embargo, si te vas al Bajío, Aguascalientes, San Luis Potosí, incluso el mismo Querétaro, y Jalisco, Guadalajara, sí tienen todavía disponibilidad. Entonces, muchas de esas empresas ya llegaron de alguna manera simplemente haciendo reacondicionamientos de naves industriales que fueron cedidas, que estaban allí, digamos, vacías, y ahí sí estamos viendo, obviamente, esa contratación masiva de necesito 300, 400, 500 personas. Ahora, las que sí están esperando las construcciones, porque quizás son ya fábricas de alta especialidad y lo que hoy consiguieron no se adecua a sus necesidades, lo que están haciendo es, ya empezaron a contratar a toda el área estratégica de la organización, ¿ok? Entonces ya esa gente está aquí, están trabajando, como tú bien dices, y ahora vamos con ese tema del trabajo remoto y que ahora ya no competimos solo localmente, sino globalmente, ¿ok? Pero esas personas ya empezaron a ser contratadas. Muchas están viniendo que son, digamos, los champions de estos proyectos para luego capacitar al personal local. Entonces, los electrical engineers, los software engineers, los project managers, los HR business partners ya están siendo contratados y están empezando de alguna manera a trabajar bajo la tutela del headquarter y que ya cuando esté todo listo, pues arrancamos con las contrataciones, ¿no? Pero es algo que nosotros lo estamos viendo como un mercado súper dinámico. Este año, como bien lo comentábamos, sí va a ser un año de un boom de contrataciones, pero a su vez esto va a traer una batalla campal por el talento y eso va a empezar de alguna manera a subir las bandas salariales en varias industrias, en varios perfiles, ¿no? Y como bien decías, el caso mexicano no es la excepción en cuanto a ese talento muy calificado que puede hacer trabajo remoto y que hoy en día lo estamos viviendo. Si muchos candidatos y candidatas que cuando se contactan te dicen, no, yo estoy aquí tranquila en Mérida, trabajando incluso para plataformas en línea, o sea, no necesariamente es directamente con clientes, sino plataformas en línea en donde simplemente tipo Amazon, ok, oferta y demanda, usted es la persona indicada, aquí está el proyecto, tú pones el timeline, cuánto te costaría y pagas y ya está, ¿no? Y pone obviamente mucha más presión, pero eso a su vez también nos sirve a nosotros para hacer búsqueda de talento también en nuestra propia región, en donde también podríamos de alguna manera conseguir talento altamente calificado y trabajar desde otras latitudes. Por ejemplo, en el caso de México, para temas de IT, estamos contratando vía remota, o sea, a través obviamente de prestación, digamos, de servicio, personas que están en Colombia, que están en Costa Rica, que están en Argentina, ¿ok? De Perú, ¿ok? Pero los tres principales en materia de IT en donde hoy consigues mucho talento son Argentina, Colombia y Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso hace que las áreas de recursos humanos tengan que reinventarse, tengan que volver a redescribir los perfiles, pues porque hoy obviamente traes un bagaje multicultural que quizás hasta antes de la pandemia no lo traías, ¿no? Claro. Bueno, y eso tiene una solución relativamente fácil porque si es un trabajo en plan remoto, pues ok, ya puedes buscar este talento en cualquier ciudad de México o en cualquier país de Latino Centroamérica o incluso pues fuera de la región. Pero pues, ¿qué pasa si tu nave industrial o tu fábrica necesita las personas allá en la línea de producción, las personas en el almacén, las personas en las rutas de distribución? Y como tú bien dices, pues ahora la capacidad literal de Monterrey y pues los alrededores está agotada. No hay suficientes personas para poder operar. Fíjate que hemos hecho algunos análisis con clientes
Y este año también lo que vamos a empezar a ver con más fuerza, Vera, es migración de personal de otros estados hacia aquellos que están generando Ujú. empleo, ¿ok? Tradicionalmente, digamos, en el mercado laboral mexicano, la zona sur-sureste ha sido una zona quizás a la que menos inversión, tanto local como extranjera, le ha llegado. Y hay un volumen importante de gente joven, de gente con talento, ¿ok? Que lo que habría que básicamente es hacer un reskilling, no upskilling, digamos, y ya llevarlo hacia el terreno que necesita. Pero a esa gente vamos a necesitar trasladarla desde el sur hacia el norte. Entonces, ya hoy en día, con algunas industrias en particular, cuando hemos realizado algunos análisis, nos hemos dado cuenta que, uno, el no tener a la gente en su puesto de trabajo ya de por sí trae un costo de oportunidad, que es lo que estoy dejando de producir, Claro. ¿no? Palomita número uno y le ponemos número a eso. Número dos, alta rotación de personal. La rotación implica nuevas formas de contratación, más inversión en la atracción y contratación del talento, requiere más tiempo para nuevamente capacitar a ese personal, que ya luego cuando lo tienes en su curva de maduración a punto, pues te toca reemplazarlo porque ya renunció, ¿ok? Ese es un segundo costo. Y hay un tercer costo que a veces aparece por debajo del radar y tiene que ver con un costo de oportunidad directamente relacionado al negocio. ¿Ok? Cuando sacas la sumatoria de todo lo que te está costando eso, es mucho menos de lo que te costaría, uno, crear facilidades para albergar estos trabajadores que vienen del sur-sureste, dos, para Ujú. pagar manutención, comida, incluso viajes para que puedan visitar a la familia X cantidad de veces al año, ¿ok? Y todo eso sumado sigue siendo más barato que no tener al personal localmente. Entonces, creo que ya el mercado laboral mexicano entendió que no todo puede seguir siendo, por un lado, consumidores de trabajadores. O sea, el tema de la creación de talento es una parte importante. Entonces, estamos viendo también otra vertiente que toma cada vez más relevancia y es, pues ni modo, si no lo consigo con la especialidad, el soldador nivel uno 2 3 el técnico en electricidad, o sea, que son, digamos, de los oficios que más se están buscando, pues buscar ese semillero de talento y trabajar con organismos no gubernamentales, trabajar con entidades federales, estadales o municipales que están de alguna manera formando personal técnico. Y bueno, pues sí hay un costo que involucra traerlos de cero, hacerles entrenamiento, pero que a la larga redunda en mayor estabilidad de la plantilla, etcétera. Pero sí vamos a ver, eso ya lo estábamos viendo incluso desde antes de la pandemia, porque en otro de nuestros estudios preguntábamos qué estabas haciendo un poco para mitigar la escasez de talento. Y en el primer lugar salía más inversión en capacitación, tanto capacitación interna Ujú. para poder hacer un redeployment de skills o capacitación de gente que venía de afuera, semilleros, y de ahí van escalando profesionalmente. Pero este año van a confluir las dos, o sea, van a venir con más fuerza. Esa va a tomar mayor auge, pero también vamos a empezar a ver mucha más migración de talento de otras zonas del país a esas zonas en donde está llegando principalmente la inversión, ¿no? Y me gusta esta distinción entre el consumidor del talento, la empresa como consumidor del talento y la empresa como la creadora del talento. Y se tiene que cambiar el chip porque pues no hay suficiente talento para ciertos puestos y tenemos que primero pensar en la parte de la migración. Pero bueno, a lo mejor haces tu retorno de inversión y si tiene sentido, pues trasladar este talento, pagarles viáticos, pagarles como las casas, las comidas, etcétera. Pero otra vez, como estamos viéndolo de manera temporal, o sea, para que este talento se quede, se tiene que tener una infraestructura. O sea, tienen que pensar en cómo van a crear comunidades allá, donde las familias van a vivir allá, donde hay pues servicios
básicos de transporte, de servicios médicos, escuelas, etcétera, porque no podamos vivir con estos parques industriales aislados de esta manera a medias para el largo plazo. Es un plan integral, y en ese sentido, Vera, nosotros hacemos vida en varias asociaciones, tanto de asociaciones de empresas globales como empresas norteamericanas, empresas locales, en fin, participamos de varias y es parte un poco de lo que la iniciativa privada le ha venido presentando al gobierno federal, de cuáles son los frentes que definitivamente tenemos que ir trabajando de manera más rápida. Por ejemplo, mucho hablamos de que queremos seguir explotando el tema de que llegue más inversión para que instalen sus plantas industriales, pero ya sabemos que hay problemas en algunos estados de agua y sin agua la mayoría de las industrias no pueden mover sus cadenas de producción. Hay otras que están teniendo, si se quiere, retos en materia energética. Entonces la CFE más otros no se han podido de alguna manera dar abasto para poder entregar más generación eléctrica. Hay algunos temas energéticos que todavía están on hold para poder ser autoabastecibles en materia de energías renovables. Entonces es otro de los frentes que hemos venido proponiendo como iniciativa privada. Luego está precisamente el tema del desarrollo, si se quiere, socioeconómico de los estados que están recibiendo pues la mayor cantidad de inversión, porque como tú bien dices, esta gente va a necesitar escuelas, va a necesitar más zonas residenciales, vamos a necesitar de alguna manera más áreas recreativas, más parques. Entonces es otro frente que el gobierno, junto con la iniciativa privada, pues tiene que trabajar en conjunto. La iniciativa privada puede ir de alguna manera entregando información anticipada de qué es lo que se viene. Trabajamos directamente de la mano con las secretarías de desarrollo económico de los estados. El tema pues de educación, que es el que a nosotros más nos implica, pues porque básicamente la educación lo que hace luego es generar talento que finalmente aterriza en las organizaciones y cómo también desde empresas de nuestro giro podemos seguir apoyando con más academias, con hacer reskilling, upskilling de la gente, buscar nuevas fuentes de reclutamiento, como bien hablamos, sea local o global en otras regiones. El tema de seguridad, que también es otro de los temas que se tienen que trabajar. Entonces, coincido contigo, Vera, no es nada más traer gente de un lado al otro y temporalmente, digamos, mitigar un problema que tenemos allí. Esto tiene que ver más con un tema macro. También los corredores industriales y todo el tema de comunicaciones es algo en lo que se ha venido haciendo énfasis. Por ejemplo, todo este tema del transoceánico para poder de alguna manera transportar mercancías del Pacífico hacia el Atlántico y viceversa, que sí definitivamente van a influir precisamente luego en la estabilización de la fuerza laboral, porque esto lo que va a traer son distorsiones en el mercado laboral en cada uno de los sitios. Lo que inicialmente puede ser para ti una empresa norteamericana, si se quiere, atractivo en materia de costo laboral, si empieza a haber una lucha, lo que va a hacer es que van a ir subiendo y subiendo y subiendo y ya después tus márgenes no van a ser tan diferentes del que tú tienes en tu país de origen. Entonces ahí empiezas a dejar de ser competitivo. Entonces hay que mirarlo con una óptica, si se quiere, mucho más integral para que todo funcione, no nada más es tema de entrenar y capacitar, y poner, digamos, ya a la gente a trabajar, ¿no? Es muchas otras variables, ¿no? Que juegan dentro de la actividad económica, ¿no? Claro, y como el ritmo de aceleración, de evolución es tan alto, las empresas se encuentran pues parchando cosas sobre el camino para poder producir, para poder arrancar, mientras esperamos pues esta evolución o este arreglo, digamos, más holístico. Pero mientras tanto, pues lo que nos queda, por lo menos para 2024, es ver qué estrategias de migración de talento podemos implementar y luego qué podemos hacer con programas de capacitación, de reskilling, de upskilling, para aprovechar al máximo el talento que pues ya tenemos
acerca de nuestras instalaciones y también pues el nuevo talento que estamos trayendo. Platícame, ¿qué tipo de programas o qué tipo de tecnologías has visto que utilizan sus clientes justo para esta parte de aprendizaje y esta parte de reskilling y upskilling para cerrar esta brecha entre la demanda y la oferta de talento? Varía según los sectores, te diría yo, Vera, pero en su conjunto lo que estamos viendo es pues que estamos de alguna forma tomando lo mejor de lo que cada, digamos, estrato del mercado nos ofrece. Te pongo ejemplos. En materia, por ejemplo, de capacitación en materia de IT, ¿ok? Hoy hay muchas plataformas en línea que son totalmente gratuitas, ¿ok? Y hay empresas de renombre, y lo digo abiertamente porque son programas precisamente, muchos de ellos son programas sociales, y otros tienen que ver, por ejemplo, con incorporar adultos mayores para que puedan aprender a programar, etcétera. Entonces, vemos perfectamente programas como Cisco Academy, las academias de Microsoft, de Google, etcétera, que de manera gratuita hacen convocatorias generales y a todas las personas que deseen integrarse de manera gratuita, finalmente terminan siendo certificados en algún lenguaje de programación, etcétera, ¿no? Luego tienes plataformas en línea que ya son pagas, que ahí sí ya empezamos a ver si se quiere un poco más de customización en función al sector al que tú le estás prestando servicios, ¿no? Entonces, repito, también hay cientos de plataformas, tanto globales como latinoamericanas, que te enseñan a hacer mucho de lo que te podrían enseñar también los Amazon, los Google, los Facebook, etcétera, pero mucho más customizado hacia el sector banca y finanzas, hacia el sector consumo masivo, hacia el sector retail, etcétera. Ahora, entonces, por un lado, todo el tema del e-learning, explosión al 1000%, y eso fue mucho gracias a la pandemia, ¿ok? Porque antes estos temas de los cursos en línea, no, yo prefiero mejor al profesor aquí o que mando a mis empleados a un curso en tal o cual institución educativa de renombre, y de hecho parte de lo que nuestros estudios han arrojado es que las empresas necesitan hacer un training muy corto, rápido, cursos desde semanas hasta no más de 2-3 meses, ¿ok? Y eso pues se puede lograr fácilmente a través de plataformas en línea. También hay mucho apoyo hacia lo que comentaba hace un rato con respecto a todas estas entidades federales, estadales o municipales que tienen programas de capacitación técnica. Lo que más estamos necesitando en México son perfiles técnicos, no tanto universitarios, ¿ok? Y eso también es un shift en cuanto al grado de preparación que estamos buscando de los candidatos, porque ya no buscamos hoy nada más por la experiencia, sino por la capacidad de seguir aprendiendo, por la rapidez de nuestros negocios, ¿ok? Y esa capacidad de seguir aprendiendo, que nosotros a lo interno llamamos el Learnability Path, ¿ok? Se logra precisamente con estos cursos relativamente cortos, pero tenemos instituciones a nivel nacional que apoyan mucho estos programas, Formación Dual, CONALEP, Jóvenes Construyendo el Futuro. Son programas que de alguna manera son semilleros de talento y que nos acercan, muchas veces incluso de manera gratuita, a la iniciativa privada, jóvenes que perfectamente podemos entrenar para finalmente cubrir las vacantes de planta que tenemos en cada una de nuestras organizaciones. Y la otra tiene que ver con, yo le llamo el autoconocimiento de las organizaciones, que tiene que ver con los programas de aprendizaje continuo, los trainings que se hace, pues ya digamos de niveles directivos, gerenciales, que van de alguna manera filtrando esa información, ese conocimiento, esa experiencia propia de tu organización hacia las generaciones que vienen en el plan de sucesión, ¿no? Entonces, importante también, las ONG juegan un papel muy importante, porque muchas de las ONGs toman, si se quiere, estratos vulnerables y los capacitan en función a realmente las competencias que el mercado está demandando.
Entonces hacen programas también muy, sí, ¿Cuáles muy son estas? customizados. Hay muchas organizaciones globales que hacen vida en México y locales con las que nosotros, por ejemplo, hacemos partnership para poder conseguir personal técnico que finalmente entre a nuestras organizaciones con por lo menos los conocimientos técnicos ya adquiridos y bueno, ya un poco todas las habilidades blandas se las vamos desarrollando internamente, ¿no? ¿Y cuáles son estas competencias más demandadas en este mercado laboral? Pues fíjate que las competencias desde hace ya muchos años que nosotros venimos identificando en nuestros estudios siguen siendo las mismas, son habilidades humanas. Lo único es que ha cambiado un poco el orden de prioridad en el que las organizaciones lo necesitamos. Pero si te pudiera decir un poco de las top 5, top 10, seguimos viendo, por ejemplo, competencias como curiosidad, learnability, o sea, aprendizaje continuo, análisis y resolución de problemas, o sea, analítica, ¿ok? Análisis de datos e interpretación de esos datos, ¿ok? Estamos hablando, por ejemplo, de habilidades de trabajo en equipo, que suena como muy, oye, ¿quién no trabaja en equipo? Pues no, tenemos allí un tema interesante con las nuevas generaciones que con toda la exposición a medios digitales, pues muchos de ellos trabajan en silos, aislados, y estamos viendo que las integraciones cuestan, entonces, pero son habilidades que podemos desarrollar en cualquier tipo de generaciones. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad, porque nuestros negocios, repito, están o creciendo de manera acelerada o cambiando de un momento a otro porque nuestros mercados también así lo están demandando. Y entonces esa capacidad de decir, bueno, pues ya lo que habías aprendido no nos funciona al 100, hay que cambiar, ahora la prioridad es esta y para esa prioridad necesito estas competencias, necesitas personas realmente capaces de ser resilientes, que tengan capacidad de adaptación, flexible, porque si no, si se quieren, no pueden seguir esa línea de asegurar su vida profesional, ¿no? Y lo vemos porque incluso las dinámicas laborales cambiaron, ya hoy es raro conseguir gente con un currículum de muchos años en una organización, van cambiando porque las generaciones quieren ir escalando al ritmo que ellas consideran deben ir creciendo, ¿ok? Y repito, las habilidades siguen siendo las mismas, muchas de las que comenté, pero particularmente toman más relevancia en este nuevo mundo que tú, Vera, conoces muy bien de cómo estamos incorporando todas estas tecnologías, por lo menos en materia, digamos, de las industrias a las que reportamos, ¿no? Recursos humanos, si se quiere, estuvo bastante, yo te diría, no reacia o resistente a incorporar tecnologías, pero como que fuimos de las últimas industrias en realmente incursionar de frente en todo este boom tecnológico, más allá de lo que pudieron hacerlo retail, consumo masivo, banca y finanzas, en fin. Y precisamente eso ayuda muchísimo a varios procesos, tanto al proceso de atracción, al proceso de filtraje, al proceso de comunicación con los candidatos, ¿no? Esa orientación, pues hoy en día más enfocada hacia el candidato, que pues es la materia prima de todas las organizaciones. Pero al final, ya una vez que estas personas se encuentran trabajando en una organización, lo que más relevancia toma es precisamente el que traiga habilidades blandas. Entre humanos queremos seguir sintiendo ese calor, esa cercanía, ese sí me entienden, que muchas veces hablar con un chatbot, el chatbot está configurado para responder un número limitado de cosas, y el comportamiento humano es ilimitado en su esencia, ¿no? Por eso es que a veces cuesta que un robot haga el 100% de lo que tú quieres que haga, ¿no? Y algo que estoy escuchando es que una de las competencias de aprendizaje continuo, debido a la aceleración del uso de tecnología, el cambio de procesos, las transformaciones que estamos viviendo, pues ya no te sirve una carrera universitaria de 4 años que habías terminado hace una década si no te estás actualizando con estas micro credenciales, micro capacitaciones
Si no te estás reinventando, pues diario, no vas a poder seguir el ritmo con todo lo que viene con la automatización del proceso, la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo transmites a una organización? ¿Cómo lo transmites a Manpower Group? ¿Cómo lo transmites a tus clientes? Fíjate que ha sido un reto porque creo que incluso hoy en día, si le preguntaras a alguien exactamente que fuera de la industria de la tecnología, que creo que ellos sí lo traen un poco más claro, ¿ok? En que Ujú. hoy, primero el mismo término, o sea, para ti que es inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor hay diversas opiniones de lo que es, aunque académicamente tengamos un concepto, pero sobre todo el preguntar a aquellas que hoy en día ya están expuestas a inteligencia artificial, en qué realmente te están ayudando, ¿ok? Y cómo visualizas el futuro y eso cómo lo transmites a la organización. El reto que siempre hemos tenido en las organizaciones, desde la revolución industrial hasta acá, esta cuarta revolución, etcétera, eh, tiene que ver no con los niveles de inversión que tú tienes para incorporar nuevas tecnologías, sino la capacidad de adaptación a ese cambio tecnológico por parte de la gente, porque hay algo que está claro y es el ser humano sigue teniendo obviamente ese pensamiento, decía por ahí un profesor mío en la universidad, tenemos diferentes cerebros, ¿no? Y ese cerebro límbico, el reptiliano, siempre está en modo alerta, en modo supervivencia. Entonces, por lo general, los seres humanos cuando nos incorporan tecnología, lo primero que nos viene a la mente es, vamos a ser sustituidos, ¿no? Pero la capacidad que realmente tengamos de transmitir cuál es el beneficio que hay para mí, dando esa tranquilidad, esa confianza de que la tecnología no viene a destruir empleos. De hecho, está constatado de que las nuevas tecnologías lo que hacen es abrir mayor cantidad de empleos de los que destruye, ¿ok? Tiene que ver con lo que tú comentas. Entonces, esa capacidad de, oye, uy, pero yo no le sabía entrar a esta plataforma financiera, pues bueno, hay que aprender. Para aprender hay que hacer un curso. Para hacer un curso hay que inscribirse al curso, ¿no? Y tienes que dedicar unas horas, etcétera. Entonces, dar esos espacios de continuo aprendizaje en donde no te preocupes, una vez a la semana, tómate 2 horas por la mañana o por la tarde, pero tienes que cumplir con estos 3 cursos que te van a ayudar a entender por qué acabamos de entregarte esta tecnología, ¿ok? Y eso acompañado obviamente no solo desde el área de recursos humanos, sino de todos, digamos, los gerentes, todas las gerentes que hacen vida, porque si ellos no compran el proyecto, mucho menos se lo van a transmitir a todo, digamos, el equipo aguas abajo, ¿no? Entonces, el change management empieza por, primero, que estén todas las cabezas de la organización convencidas de que hay un beneficio a cambio, ¿ok? Que ese beneficio va a traer un poco de dolor, va a traer un poco de cansancio, que va a traer un poco de, digamos, tensiones, etcétera, es parte del proceso, ¿ok? Pero que finalmente luego vamos a tener o ahorros en costos o tiempos mucho más ágiles de cara a nuestros clientes y de cara a nuestro propio tiempo. Nosotros hemos vivido, por ejemplo, transformaciones internas, sobre todo en el área de reclutamiento, que tú lo conoces bien, en donde luego una reclutadora te dice, pues antes lo que me tomaba 8 horas del día, que era estar llamando al candidato, verificando que realmente lo que dice su CV es lo que en la vida real ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el robot lo hace por ellas o por ellos y terminan en segundos depurando algo que les tomaba todo un día, dicen, chin, qué bueno, porque entonces ahora ya puedo reclutar más gente para el mismo cargo o puedo tomarme un poco más de tiempo a hacer entrevistas un poco más largas para atinarle ahora sí a quien sí puede quedarse por más tiempo y reducir la rotación de personal. Entonces, la gente se empieza a dar cuenta que mucho de esto redunda e incluso en propio de su propio beneficio en materia de vida emocional, vida psicológica y vida física, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Hay cosas que se automatizan para habilitar a los humanos a ser más humanos.
al final del día, yo creo que a nadie le gusta ser un agente como telefónico, llamando tras llamada, haciendo las mismas preguntas, pues de verdad como no es algo que te llena, no es algo donde tú estás ejerciendo este sexto sentido humano de ver si de verdad este candidato es un buen fit para el trabajo o no. Y cuando automatizas esta parte, pues ya tienes más tiempo para hacer lo que hacemos todavía mejor que la tecnología, en la parte de la entrevista más profunda por competencias que antes no te daba la vida para hacer. Te focalizas realmente en lo que es el core de lo que debería ser lo tuyo, ¿no? O sea, sacar un poco la parte que yo llamo de carpintería y ubicarte realmente en lo que agrega valor, ¿no? Al final creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, en la vida profesional que tengamos es cómo aportamos desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, valor a la organización, ¿no? Y algo que también estabas hablando de las competencias de análisis, de interpretación de datos. Creo que justo a lo mejor en el sector bancario, en el sector de tecnología, pues ya existían estas funciones, porque existían muchos datos. Y pues la gente ya estaba acostumbrada a trabajar de esta manera, tomar decisiones con base en datos duros, números, y no tanto en como interpretaciones de situaciones. Y estabas hablando de que a lo mejor en recursos humanos es un poco más difícil de poder adoptar la tecnología porque en la historia, históricamente estaban dependiendo de esta parte, digamos, más humana, más de feeling, porque no había ni tiempo ni manera de tener reportes y números de tantos procesos que están haciendo para contratar sus más de 10,000 personas al año, ¿verdad? Mira, yo creo que un poco la evolución de la industria tiene que ver precisamente con esa escasez de talento que se está viviendo, digamos, a nivel global. ¿Ok? Repito, este no es un fenómeno nuevo. Incluso si nos vamos hasta el ámbito de la demografía, el bono demográfico de muchos países europeos hoy está en negativo. Yo a veces, incluso con nuestros propios clientes o al interno, les digo, o sea, hoy estamos batallando entre empresas, ¿no? O sea, por esa batalla por el talento. Pero ponte a pensar que ya hay muchos países europeos que están abriéndose mucho más a la migración selectiva, porque ya no quedan jóvenes en sus países ni para atender las demandas laborales, etcétera. Entonces, en breve vamos a ver que principalmente en los mercados latinoamericanos y africanos va a haber una migración muy fuerte. Japón, por ejemplo, que fue una economía y políticamente hablando muy cerrados a la migración, han tenido que abrirse porque la población está muy envejecida y el bono de natalidad es negativo frente a la mortalidad. Entonces, ya no es nada más un tema de escasez de talento por conocimiento, por técnicas, por certificaciones técnicas, ya es un tema de simple cantidad de personas en el mundo. China, por ejemplo, que tenía un bono demográfico altísimo, ya está empezando a enfrentar problemas precisamente por las decisiones políticas que tomaron hace años atrás de que no siguiera de alguna manera avanzando esta explosión de natalidad que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día el tema que tú comentas de los análisis de datos en nuestra industria cobra mucha más relevancia porque nos ayudan a anticiparnos, a entender si hay un patrón cíclico o no, y eso de alguna manera nos ayuda a prevenir pues las necesidades de personal que tenemos. La data, y hay muchas evaluaciones, muchos assessments bastante asertivos, eso ha venido mejorando muchísimo. Y hoy hay cualquier cantidad de nuevas plataformas con metodologías que son la antítesis de lo que conocíamos nosotros hace 20 años atrás, que están de alguna manera ayudando a contratar a la persona con los talentos, con las capacidades, con las actitudes, con las competencias que realmente necesita. Y que antes era, como tú bien dices, más temas de feeling, ¿no? El tema es que nos seguimos enfrentando a lo mismo,
que ha ocurrido en muchos años y es cómo le hacemos para analizar tanta información. Y en el mundo de los seres humanos, más todavía. Si tú hablas con un psicólogo, que principalmente nuestra industria trae Ujú. muchos psicólogos, muchos ingenieros industriales, o sea, la mente humana puede ser tan compleja de entender que no hay patrón que tú puedas de repente conseguir, ¿no? Para, por ejemplo, si quieres perfilar algo muy, muy, muy particular. Entonces, repito, creo que hemos avanzado muchísimo. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, definitivamente, ¿no? Ok, y si tuvieras que dejar a los CEOs que escuchan este podcast con un par de consejos para 2024 de cómo vivir con la transformación digital, cómo preparar sus plantillas, su talento para lo que viene, ¿qué consejos les dejarías? Mira, mi primer consejo es cuiden primero a su talento, al que hoy tienen, ¿ok? Cuídenlo y cuando digo cuídenlo es identifiquen cuáles son realmente sus high potentials, verifiquen qué es lo que están necesitando tanto en el ámbito profesional como en su vida personal y en consecuencia actuar, ¿ok? Yo he venido, si se quiere, viviendo en los últimos años un cambio radical de las áreas de recursos humanos muy transaccionales, ahora son ya mucho más tailor, ¿no? O sea, estamos buscando, bueno, si a esta persona le gusta tal cosa, pues invertimos en este tipo de cosas y vemos que las productividades aumentan. Entonces, consejo número Ujú. uno, cuiden al talento interno y desarrollen, ¿ok? Segundo, más allá de ir a buscar talento ya listo, que ahí es donde les va a costar más, ahí es donde van a tener que invertir mucho más, es realmente busquen champions internos en sus organizaciones, hagan un buen assessment de jóvenes y crean un buen semillero de talento. Lo Ujú. veo across todo tipo de organizaciones, de sectores industriales, económicos distintos. A veces nos quebramos la cabeza queriendo conseguir a alguien ya hecho, ya a la medida, que ojalá ahí entienda mi tal, y eso muchas veces, digamos, termina en fracaso porque terminan yéndose a otra empresa por más salario, etcétera. Entonces, crear ese semillero de talento es importantísimo porque de ahí de alguna manera tienes un grado de lealtad bastante más alto que alguien que consigas de afuera. Otro tema tiene que ver con ya piensen más fuera de su propia localidad, ¿sí? Los CEO hoy en día un poco lo que queremos es ver que las personas realicen el trabajo, no importa dónde estén, ¿ok? Hay trabajos que definitivamente son físicos y eso no lo vas a poder cambiar. Un obrero en una planta no puede hacer eso desde su casa vía internet, ¿ok? Pero lo que es, digamos, eh, la mentefactura, ¿no? Pasar de la manufactura a la mentefactura, ese talento de conocimiento especializado, busca abrirte, ¿no? A lo mejor no es acá en México y es en Argentina o es en Costa Rica o es en Guatemala, ¿ok? Y seguir avanzando en ese camino, digamos, de ir derrumbando esos paradigmas de es que la productividad está solo cuando está en sitio y el gerente lo ve y lo monitorea. Parte de las competencias que te comentaba hace un rato, verás precisamente todo este tema de la capacidad de aprendizaje, de learnability, la capacidad de flexibilizarse, de adaptarse, la capacidad de analizar datos, al final redunda en una sola cosa que es accountability. Tú necesitas personas que sean autogestionables, que tengan disciplina y que lleven a feliz término la tarea que le encomendaste. Eso muchas veces no lo tiene necesariamente que contratar en tu país, sino fuera. Entonces, conserva tu talento, cuídalo, crea semilleros para que de alguna manera lo vayas desarrollando, ¿ok? Y la tercera es busca otras fuentes alternativas que están allá afuera, pero no solo en tu país, sino en otras geografías, ¿no? Pues muchísimas gracias por esos consejos, Alberto. ¿Dónde podemos encontrar más información de ti, más información de Manpower Group?
Bueno, de mí estoy en redes sociales, en LinkedIn me van a conseguir como Alberto Alessi, en X me van a conseguir también como @Alberto Alessi y nuestra página acá en México es manpowergroup.com.mx. Ahí está toda la información referente a nuestros servicios. Súper, pues muchas gracias Alberto. Seguramente próximamente te estaremos llamando para ayudarnos a buscar más talento. Con todo gusto, Vera, un placer. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.